Bienvenidos y bienvenidas a Sapo de Otro Pozo, el programa de Bufo Salta por la radio pública, la radio de la Universidad Nacional de Salta, la 93.9 de tu dial. ¿Quién te habla? Emiliano Frascaroli. Estaremos hasta las 18 horas acompañándote como cada lunes en este ritual de los anfibios, analizando un poco de la realidad que nos atraviesa a todos, ¿no? Tanto a nivel mundial como a nivel nacional en nuestra provincia y en nuestro municipio, claro que sí. Sin ir más lejos, vamos a tener que arrancar este programa, por supuesto, hablando de la situación de Bolivia. Bolivia atraviesa una crisis política, social y económica que se está agravando minuto tras minuto. Hace 2 semanas aproximadamente han iniciado distintas protestas los trabajadores de los distintos sectores, tanto de los pueblos indígenas y campesinos, como así también los que se desempeñan en la actividad minera. ¿Qué están reclamando? Están reclamándole al presidente Rodrigo Paz directamente que renuncie. ¿Por qué? Porque consideran que las medidas políticas que ha tomado desde que llegó al Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre pasado han puesto en jaque a todo el pueblo boliviano, a las mayorías, a los trabajadores, más no así a lo que dicen ellos que favorece a una oligarquía muy concentrada y al poder económico transnacional, a los capitales extranjeros. De allí es que decidieron impulsar distintas medidas de fuerza, con cortes incluidos, que básicamente han dejado a la ciudad de La Paz, la capital boliviana, básicamente aislada. Ese aislamiento que se produjo por alrededor de 25 cortes simultáneos en distintas carreteras, en distintas rutas que conectan a la ciudad, ya empezó a hacer efecto en las góndolas. Los bolivianos que viven en la ciudad de La Paz están quedándose paulatinamente sin stock de ciertos alimentos, como pueden ser carne, como puede ser también los huevos. Está hoy también protestando, por supuesto, por la cuestión de la política energética y la gasolina basura, como le llaman ellos, que básicamente es un nuevo componente de los combustibles, de los hidrocarburos en Bolivia, que afectó a los vehículos de principalmente los campesinos e indígenas que trabajan en distintas cosechas. Todo esto es un combo que de alguna manera empieza a vislumbrar el descontento que hay de aquellos pueblos que ven cómo los gobernantes van orientando su política económica hacia un alineamiento internacional, porque todo esto está inmerso en un escenario geopolítico cada vez más acuciante y que se va redefiniendo la historia mundial. Por supuesto que todo esto tiene que ver con el alineamiento del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, con el presidente estadounidense, Donald Trump. Es lo que dicen los trabajadores bolivianos que están hoy por hoy en pie de lucha. Y en la Argentina, particularmente en el norte argentino, empieza a sonar fuerte cada vez más el run run de que podría escasear el gas, la provisión, el suministro de gas a los hogares salteños y también a las industrias y a los pequeños productores. Todo esto es un mix que se está discutiendo al mismo tiempo en el Congreso de la Nación, con un cambio al régimen de las zonas frías que afectaría a muchísimos salteños de distintas localidades, que lo vamos a profundizar con el correr de los minutos en este programa, pero que al mismo tiempo tiene a un presidente que, pese a la marcha federal universitaria de la semana pasada, a ese grito del pueblo argentino que salió a las calles para defender la universidad pública por su tradición, por el movimiento social ascendente que genera, bueno, un presidente que disertó hace nada más que unas horas en la Universidad Privada de San Andrés. Y todo el relato oficialista de La Libertad Avanza está hoy por hoy poniendo el foco en la popularidad que tiene un presidente que al mismo tiempo, cada vez que da declaraciones de tipo económica, pareciera ser que vive en otro país o que al menos interpreta la realidad de los argentinos muy distinta a la que vive el pueblo día a día. 16 horas 12 minutos, así arranca entonces Sapo de Otro Pozo. Puesto en autos hace nada más que unos días. Comenzamos entonces analizando un poquitito lo que te comentaba al principio sobre la situación en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia. La Central Obrera Boliviana es la que encabeza y aglutina todo el reclamo del pueblo boliviano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están pidiendo y por qué van al paro? Lo explica este referente de los mineros en una conferencia de prensa. Escuchá. Que ya se han dejado de lado el tema de pliegos, peticiones sectoriales. Aquí es el pedido único
de parte del pueblo movilizado, que es el alejamiento y las denuncias del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales de este país, porque nos está llevando a la deriva, está vendiendo nuestros recursos naturales, regalándolo, hipotecando el país para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Qué futuro les espera? A nuestros hijos no les espera ningún futuro, sino ser sus sirvientes de esos riquillos, de esas 20 familias del empresariado que se benefician de las leyes y decretos que el presidente ha sacado. Y nosotros, leyes de miseria, leyes de hambre. Va a haber otro futuro con los gasolinazos, ya lo han anunciado. ¿A cuánto va a llegar el combustible? A 20 bolivianos el diésel y a casi 14 bolivianos lo que es la gasolina. ¿Qué vamos a hacer económicamente? Vayan, déjense una vuelta por el mercado, ya no venden, nuestras hermanas gremiales se están mirando entre ellos, no hay circulante. Entonces las políticas que ha implantado el gobierno lastimosamente han sido equívocas. En ese sentido saludo a todos mis hermanos de las 20 provincias, a nuestros hermanos transportistas, a nuestros hermanos gremiales, a nuestros hermanos interculturales del sector transporte interprovincial y sectores que se van sumando por la lucha que están emprendiendo. En ese sentido también llamamos a todos los sectores a pronunciarse y a defender nuestro país. Un referente de los trabajadores mineros principalmente encabezando la lucha del pueblo boliviano, explicando los pormenores acerca de las protestas en contra del presidente de ese país, Rodrigo Paz Pereira. Ya no pasa por reclamos sectoriales, es un reclamo que apunta directamente al programa económico y político y social de un presidente que llegó nada más que hace 6 meses a conducir los hilos de una nación que ha atravesado en los últimos tiempos momentos de fuerte disputa interna política y también de injerencia externa. Recordaremos que todavía pervive el recuerdo vivo del golpe de Estado que ha sufrido Evo Morales Ayma en su último año de presidencia, a través también, por supuesto, de la intervención de la Organización de Estados Americanos, que desconoció el resultado electoral y luego a la postre habilitó, si se quiere, o por lo menos convalidó ese golpe de Estado que terminó con un Evo Morales huyendo primero a la Argentina, primero a México, después a la Argentina y de allí en más hasta que se normalizó. El movimiento al socialismo volvió al poder en Bolivia a través de las elecciones. El presidente Luis Arce, que fue ministro de Economía durante la gestión de Evo Morales, condujo los destinos, pero tuvo una ruptura interna el movimiento al socialismo. De allí en más terminaron perdiendo las elecciones en los últimos comicios y así es como llega Rodrigo Paz Pereira. Pero, ¿por qué te comento esto? Porque en el 2019 entonces, cuando se produce el golpe en Bolivia, Argentina tuvo un rol protagónico. ¿Por qué? Porque el entonces presidente Mauricio Macri habría convalidado el envío de pertrechos y gases lacrimógenos de la Fuerza de Seguridad Argentina a las fuerzas de Bolivia para que repriman y se consume el golpe de Estado. Bueno, ahora el diputado Rolando Pacheco está acusando al gobierno de Rodrigo Paz de haber recibido, supuestamente, digo los supuestos porque todavía no hay confirmación fidedigna de esto, de que aparentemente un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina habría llevado, bajo el mote de una misión humanitaria para llevar alimentos a esas familias que están hoy por hoy tal vez quedándose sin un suministro por los cortes de rutas, habrían llevado también otros cargamentos de gases lacrimógenos para reprimir esas protestas sociales. Escuchá lo que decía entonces el diputado boliviano Rolando Pacheco en diálogo con Radio 10 esta mañana. Tales patriotas que aman su Bolivia me han hecho llegar la denuncia que han habido 2 vuelos en los cuales se ha transportado gas lacrimógeno de Argentina a Bolivia para poder reprimir a las diferentes movilizaciones que en estos momentos hay en Bolivia, producto de la mala gestión, producto de la gasolina basura, producto de la incapacidad de este gobierno que no está sabiendo solucionar las diferentes demandas de la población. En mi calidad de diputado estoy presentando una petición de informe al Ministerio de Defensa para que nos informe a detalle, tomando en cuenta, licenciado, que no para que entren militares o un avión militar
a Bolivia, mucho más si trae gases, tiene que tener aprobación de la Asamblea Plurinacional de la Cámara de Diputados. Así lo establece la Constitución Política del Estado. En este caso se ha pisoteado la Constitución y es muy lamentable que el gobierno, en vez de dar soluciones, diálogo, esté reprimiendo a la población con gases lacrimógenos, y es por ende que hago esta denuncia, la cual vamos a hacer una investigación minuciosa. El 2019 ya hubieron estos casos, los cuales hay diferentes militares que están procesados, diferentes militares que se le ha dado de baja y que ya tienen sentencia. Ahora, ¿esta información se la hacen llegar a ustedes militares bolivianos? Exactamente, son militares bolivianos que nos han hecho llegar esta información, la cual es totalmente ilegal, inconstitucional. Sí. ¿Y han aportado, diputado, algún otro elemento? Porque me acuerdo que cuando ocurrió durante el gobierno de Macri la ayuda de armamentos para el golpe de Estado contra Evo, ahí se habían podido poner fotografías, imágenes de los aviones, estaban, bueno, estaba el sello de Fabricaciones Militares Argentinas inclusive, ¿no? Ahora, ¿hay algún elemento así para comprobar que esto haya sido como usted indica? Hay, pero todavía no Ajá. tienen, por el tema de seguridad, no nos lo han enviado, pero Claro. seguramente los próximos días se va a develar de que... Bueno, ahí estaba el diputado boliviano Rolando Pacheco explicando en una entrevista con Radio 10, en el programa que conduce Gustavo Silvestre, el presunto envío de gases lacrimógenos de parte del gobierno argentino al gobierno boliviano. ¿Para qué? Para reprimir las protestas sociales. Como en un mismo modus operandi, según lo describe el diputado boliviano, de lo que ocurrió en el 2019. Falta información, por supuesto, desde desde los ministerios de Seguridad y de Defensa de la República Argentina todavía no han brindado una comunicación oficial al respecto. Los medios de comunicación con tirada nacional han consultado, pero no obtuvieron una respuesta favorable, así que esperaremos que lo que está denunciando el diputado Pacheco no sea cierto. O sea, la verdad que sería muy, muy triste que un gobierno colabore con otro para que se reprima a ese pueblo, primero porque lo disfrazás como o sea, el argumento para enviar vos cosas a Bolivia es ayuda humanitaria. Hasta ahí está todo bien. Si los bolivianos necesitan comida, necesitan medicamentos, bueno, listo, se lo enviaremos. Pero si vos dibujás que es ayuda humanitaria y envías gases lacrimógenos para que repriman y así logre sostenerse un aliado político tuyo en la región, ya sería mucho más grave. En las últimas horas hubo pronunciamientos de distintos países, por supuesto, condenando por un lado las protestas que está llevando adelante el pueblo boliviano, arguyendo que son militantes afines a Evo Morales y que están tratando de concretar una suerte de golpe de Estado. Y por el otro lado hay quienes celebran cómo el pueblo boliviano se plantó ante políticas impopulares de corte neoliberal que de alguna manera vienen a tratar de hacer lo que explicó hace un rato un trabajador de la actividad minera de Bolivia, que es entregar los recursos naturales a potencias extranjeras, convalidar leyes de flexibilización laboral y o de desregulación económica que afectan al boliviano de a pie, tanto con los aumentos en los alimentos como así también de los combustibles. Y en todo eso se hace un mix bastante complejo. Los bolivianos salieron a protestar, los famosos ponchos rojos inclusive se enfrentaron a las fuerzas bolivianas y la situación es acuciante. Por supuesto que el lunes que viene actualizaremos la información al respecto. Nos interesa, compartimos una región, de hecho compartimos también frontera con Bolivia, así que no nos preocupa, por supuesto, ¿no? Metiéndonos ahora en nuestro país, Milei y la economía. Habló el presidente los últimos días, tuvo distintas participaciones públicas. Nosotros, bueno, el lunes pasado no hemos venido por el aniversario de la Universidad Nacional de Salta, que estuvo en un asueto académico y administrativo por un aniversario más. Pero tenemos que, por supuesto, repasar algo, por lo menos, de quienes conducen los destinos de nuestro país, particularmente en lo que tiene que ver con la economía, que es lo que nos atraviesa a todos. Milei dice que el que más perdió fue él. ¿Por qué? Porque se congeló el salario. Escuchá.
Prueba que también es mentira que se destruyen puestos de trabajo. ¿No les gusta? Bueno, mire, es lo que hay a la luz del entramado legal siniestro que teníamos en esta economía. Y lo otro, que también, digamos, no, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta. El presidente Javier Milei asegurando que el ajuste económico que viene realizando desde su asunción en el sillón de Rivadavia en diciembre del 2023 lo pagó la casta. No así el pueblo trabajador, no así los jubilados, no así los discapacitados que vienen protestando básicamente desde los inicios de la gestión de La Libertad Avanza por las medidas adversas que está aplicando el gobierno nacional. Evidentemente, o Milei está viendo una realidad paralela o él cree posta que al haberse congelado el sueldo es quien peor la está pasando. Habría que comparar la situación de un presidente que tiene además múltiples denuncias, que supuestamente cobraba miles de dólares por dar conferencias y masterclass y demás. Habría que compararla su situación con la situación de cualquier jubilado argentino, o por lo menos del 90% de los jubilados argentinos. Habría que compararlo con la situación de los docentes, de un médico, de un chofer de colectivo, de lo que fuere. Según el presidente de la Nación, él es el que más perdió. Y según el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el consumo vuela. ¿Por qué? Porque hay fila en los shoppings. Así lo dijo, escucha. Tenés, la mayoría de los productos a precios mucha más variedad de productos y a precios mucho más razonables, desde automóviles hasta computadoras, celulares, prendas y calzados. O sea, tenés, mucha mayor variedad a mejores precios y con crédito. Si vos mirás, miraba ahora algunos tweets de lo que fue el fin de semana en los shoppings que hubo. Por el Shopping Fest. Sí, por el Shopping Fest y había cola en todos lados. Tenés, la mayoría de los productos a precios mucha más variedad de productos y a precios mucho más razonables, desde automóviles hasta computadoras, celulares, prendas y calzados. O sea, tenés, mucha mayor variedad a mejores precios y con crédito. Caputo por dos, entonces ahí el ministro de Economía diciendo que él, por los tweets que vio, es decir, por publicaciones en una red social, confirma que supuestamente ahora la economía argentina, con las medidas de desregulación y de apertura de importaciones y demás, está haciéndole bien a los argentinos, porque tenés más variedad cuando vas a comprarte un auto o cuando te vas a comprar una computadora. Lo cierto es que la mayoría de las personas en nuestro país ni siquiera puede llegar a fin de mes. Esto no es una afirmación que la pueda hacer un tipo a través de una radio, sino que lo confirman inclusive los mismos balances, tanto del Banco Central como de los distintos bancos, que hablan de la feroz morosidad que hay en las familias argentinas que adquirieron un crédito personal para llegar a fin de mes y que lo fueron prorrateando porque no tienen para pagarlo. Entonces ahora están los bancos ofreciendo facilidades de pago para ver si pueden, aunque sea, recuperar el 60 o el 70% de toda esa plata que fueron prestando a la gente que no llega a fin de mes, pero que al mismo tiempo el gobierno dice que está yendo a los shoppings a ver los autos y las computadoras para ver qué se puede comprar. La verdad que es bastante contradictorio el análisis que hace el ministro de Economía con los números reales que te van dando distintos institutos, tanto de medición privada como de medición pública. Vos fijate que al cierre de la semana pasada, el INDEC publicó el índice inflacionario de abril. El gobierno salió a festejar que dio un 2.6%. ¿Por qué? Porque dice que fue una baja abrupta respecto del mes anterior, cuando había sido de 3.9%. Y vos decís, sí, pero el piso sigue siendo alto. Y al mismo tiempo es un presidente que decía que iba a hacer desaparecer a la inflación y que la economía iba a crecer como un pedo de buzo.
no está creciendo la economía como un pedo de buzo, está llevando el feroz ajuste que está llevando, que lo calificó como el ajuste más grande de la historia, y al mismo tiempo las familias nos tienen para llegar a fin de mes. Entonces hay alguien que evidentemente está equivocado en su análisis y es errático, o por lo menos está incurriendo en una falacia, que es básicamente contar la mitad de una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, la realidad que se vive día a día. Y como todo este plan económico no está cuajando, empezaron a redoblar la apuesta. Por un lado, con exploraciones para ver si en el mercado internacional, el mercado financiero internacional, pueden darle más plata al gobierno argentino y que le permita de alguna forma sortear todos los avatares que se están llevando adelante. Por el otro, sigue recortando aún más la participación estatal y por supuesto lo que tiene que ver con las partidas económicas a distintas órbitas. Hasta los medicamentos oncológicos siguen recortando hoy por hoy. Pero eso es una muestra más de que el plan económico no solo no logra ese equilibrio fiscal a costa del recorte de las jubilaciones, del recorte de las pensiones por discapacidad, el presupuesto de las universidades, la plata que le enviaba discrecionalmente a las provincias, que eso también es discutible si querés, lo podemos poner en paréntesis, pero te dice el presidente de la Nación que la economía va bien, pero al mismo tiempo está ajustando a rolete. La verdad que uno no entiende muy bien a qué está apuntando el programa económico libertario. Ahora bien, cuando vos ves que nosotros comentamos que inclusive en Wall Street o economistas están analizando una economía en K, no por el kirchnerismo, sino porque la pata de la K que va para arriba representa a ciertos sectores de la economía argentina que pueden estar creciendo, que son por ejemplo la minería, el sector agro, el sector energético, la intermediación financiera. Y la pata que va para abajo de la K representa a todos los sectores de la economía que van cayendo, que son principalmente la construcción, el comercio, la industria manufacturera, que son los que te generan al mismo tiempo la mayor cantidad de puestos de trabajo en una Argentina que supo ser una Argentina industrial y que suele alimentar al mercado interno a partir de ese movimiento económico que genera. Bueno, hoy por hoy se está apuntando, parece ser, solamente a un sector que es de la economía primaria. Y en ese plan de primarización de la economía, de exportaciones para que me ingresen dólares, sin importar cómo se desarrolla mi aparato productivo nacional, es que empieza el desguace a distintos organismos. Venimos hablando nosotros del desguace, por ejemplo, que se aplicó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al INTA, que de hecho quieren hasta vender terrenos en distintas provincias y que no escapa ese ajuste el INTA de Cerrillos, de acá nomás de la localidad de Cerrillos, de San José de los Cerrillos. Bueno, ahora pasa por el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El INTI interviene en distintos procesos, controla desde que un neumático se elabora y sale a las calles para que no choques, para que no se te reviente mientras vas en una ruta, controla que los aparatos tecnológicos, por ejemplo, tengan todos los componentes que tienen que tener para que no se te reviente, para que no se te queme el cableado eléctrico de tu casa. Y así los ascensores para controlar que funcione bien y que no te vayas al quinto piso de un edificio y se termine cayendo, etcétera, etcétera. Bueno, el INTI llevó adelante, las autoridades, o por lo menos distintos empresarios, le pidieron al INTI que organice una reunión. Y lo cierto es que esa reunión que iba a desarrollarse en Buenos Aires, en la sede del INTI de Buenos Aires, no se pudo dar en las instalaciones porque el gobierno decidió militarizar directamente e impedir el ingreso de todos estos empresarios. Bueno, ¿qué dijeron los profesionales del INTI y los mismos empresarios, pymes particularmente? Y bueno, hagamos la reunión afuera. Y entonces, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo cómo se destruye el aparato nacional, el aparato productivo nacional y cómo el gobierno se desentiende. Escuchá a un empresario textil sobre cómo impacta el desguace del INTI en el día a día y la peligrosidad que genera esto para la sociedad. ¿Usted se dedica a qué rubro? Textil, tintorería industrial. ¿Y por qué vino a apoyar al INTI? No es solo apoyar al INTI, es discutir empresarios, sobre todo pymes, con profesionales del INTI, políticas para el desarrollo. Las distintas cámaras que están acá representadas, poder discutir e ir armando planes para pensar hacia adelante nuestro país. Ahora,
¿Por qué esto va a ser prohibido por las autoridades? No me corresponde a mí contestarlo. Pero agregando a lo que decía acá Marcelo, en el rubro textil específicamente se suprimieron tanto los controles técnicos como en la importación precios de referencia. Entonces, si entran remeras a $0.01, bueno, acá hay una gran contradicción, porque si se habla de equilibrio fiscal, el gobierno está promoviendo la no recaudación, porque imagínense que el importador paga por ese precio y no hay control en el precio. Pero además, técnicamente, no se veía por un ejemplo... remeras a $0.01? Eso es lo que se ha denunciado. Acá está Luciano Galpione. Por eso es imposible de competir, usted tiene que pagar la carga pero no social. Es el valor real, es una subfacturación que no tiene control. Pero además, digamos, estampados de una remera, supongamos que es de bebé o niño, se chupa la remera y no hay control, y es tóxico, que ya ha pasado. El INTI hacía el control en paralelo con aduana, el control técnico, y el bebé se envenena o el chico se envenena. Sí. Esto se suprimió y eso es criminal, digamos. Eso es criminal, advierte un empresario textil, uno de los rubros tal vez más golpeados por la apertura de importaciones y por la depreciación salarial que hay. Muchísimas empresas han cerrado en lo que va del gobierno de la Libertad Avanza, no lo quieren de hecho en la Casa Rosada reconocer tan así, o más bien te dicen... Bueno, muchas empresas cierran, pero tantas otras abren. O bueno, estaban cazando en el zoológico y ponían los precios que querían a la sociedad. Ahora hay competencia. Y bueno, es bastante complejo la discusión en ese sentido. Ahora bien, el desguace al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tal como te lo advierte este empresario, está haciendo que salgan productos a la venta que vos no sabés cómo se fabricaron, no sabés si efectivamente eso le puede hacer daño en la salud a tu nene, a tu nena. Es bastante complejo, ¿no? Lo que se está atravesando ya escapa a las cuestiones sectoriales que tienen que ver con cómo te va en un sector, si vendes más o si vendes menos. Ya se trata de la peligrosidad que genera esto. Cierro con los datos de un informe que se publica la semana pasada, es de la consultora Politicon Chaco, releva datos básicamente del gobierno, que los brinda la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. ¿Qué dice este informe? Que en la era Milei, Salta perdió 313 empresas empleadoras, o sea, las formales, las postas, 313. En porcentaje es 3,5%, levemente por debajo del 4,4% que se registra a nivel nacional. Y a nivel nacional, entonces, ¿cuántas se perdieron? Bueno, se perdieron muchísimas empresas, ya te digo el número, porque, a ver, en Salta, de 9.041 empresas, de noviembre de 2023 pasamos a 8.728. Menos 313 empresas. Si la comparación es solamente de febrero 2025 contra febrero 2026, es decir, en un año, tomando como corte el febrero pasado, el número de empresas es 192. Casi 200 empresas cerraron en apenas un año. La verdad que es bastante trágico lo que está pasando, particularmente vos si salís a caminar por los centros urbanos de la capital salteña, de Orán, de San Martín, o te vas para los valles, y también se ve que está medio planchada la actividad, cada vez más persianas bajas. A nivel nacional son 24.046 las empresas que cerraron desde noviembre del 2023. Ya son 23 los meses con cifras negativas al hilo. Hay una sola excepción, ¿sabes cuál es? Neuquén. Neuquén es la única provincia, el único distrito que logró crecer de la cantidad de empresas que se fueron registrando. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, por el impulso que tiene Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de hidrocarburos a nivel mundial, de hecho, ¿no? Así que por eso es que Neuquén puede de alguna manera festejar que ha creado empresas. Nosotros, bueno, lamentablemente 313 empresas cerraron en los últimos meses en la provincia. Una de ellas tal vez se viralizó bastante, fue el caso de Fruta Store, que es una tienda de ropa, que anunciaba que después de 10 años
tenía que cerrar porque la situación no daba para más. 16 horas 38 minutos, nosotros hacemos un corte y ya volvemos con Sapo de otro pozo. No te muevas, te voy adelantando. Viene Mauricio Herrera, psicólogo, vamos a charlar un poco de todas las nuevas crisis que hay en la sociedad y particularmente la crisis de los 30, cómo impacta la situación económica, laboral, el tema de los estudios y demás, en lo que respecta a la vida diaria. Vamos a hablar, por supuesto, todo eso. También va a salir José Gualicho Salazar con las novedades que tenga respecto del mundo y la actividad cultural, y también vamos a dialogar con un abogado por un caso que es de larga data, el caso del doble crimen de las ciudadanas francesas acaecido en 2011. No te muevas, ya seguimos. Contábamos al principio del programa que tiene que ver con el doble crimen de las ciudadanas francesas Cassandre Brouvier y Aura Moumi, que ocurrió en el 2011, pero que sumó un nuevo capítulo tal vez bastante polémico. ¿Que tiene que ver con qué? Con la citación a la mujer de Santos Clemente Vera, el vaquiano que fue apresado erróneamente, injustamente durante muchísimos años, y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que revocar el fallo condenatorio. Ahora, la Fiscalía, cuando reabre la investigación, quiere hacer un análisis comparativo de material genético, y entre las personas a citar está la esposa de Santos Clemente Vera, Beatriz Yapura. Bueno, la mujer obviamente que está atravesando una situación bastante compleja por lo que tiene que ver con el embate judicial que sufrió su familia, y hoy por hoy se viralizó un video en el cual la fuerza pública, la policía, está forcejeándola. Ella atraviesa una enfermedad. Bueno, todo esto vamos a analizarlo con Manuel Garrido, es abogado de Innocent Project, una organización que ha patrocinado justamente a la familia de Santos Clemente Vera durante todo este proceso. ¿Cómo le va, doctor Emiliano Frascaroli? Lo saluda de Salta Capital. Hola Emiliano, buenas tardes, ¿cómo están? Pero bien, todo bien. Bueno, si me equivoqué en algo, usted me corrige, y si no, podemos ir avanzando al respecto. ¿Cómo han tomado ustedes esta reapertura de la investigación del caso en principio, y después a la postre cómo termina ese avance de la Fiscalía convalidado por un juzgado de garantías para que por la fuerza pública la mujer de Santos Clemente Vera termine compareciendo y en esta situación penosa, la verdad? Mira, a nosotros nos parece bien que se reabra la investigación. Siempre dijimos que la justicia tenía que volver a investigar el caso y determinar quiénes fueron los verdaderos responsables. O sea que en principio es correcto que la justicia lleve a cabo todas las medidas investigativas adecuadas para determinar la verdad de lo ocurrido en el caso del doble femicidio. O sea, eso es indiscutible, son facultades que tiene la justicia de la provincia, y es una obligación también que tiene la justicia determinar la verdad en el caso concreto. Lo que nos sorprende, y hemos sacado un comunicado en las últimas horas, es que se le intente sacar una muestra de ADN a Beatriz Yapura, que es la esposa de Clemente Vera. No está claro cuál es el vínculo entre la investigación que está pendiente, lo que hay que esclarecer en el caso, y el hecho de que se cruce, se intente cruzar el perfil genético de Beatriz con los perfiles obrantes en la causa. No se entiende por qué es necesario o es pero pertinente, o es corresponde o tiene sentido confrontar el ADN de Beatriz, que no es imputada, es una persona que es tercera, es un tercero en relación con los hechos investigados. No se entiende cuál es la hipótesis que intentan descartar o comprobar mediante la extracción de ADN de Beatriz Yapura. Bueno, después la manera en que violentamente se la arrastra para forzarla a sacarle el ADN, esto, bueno, ya no es una cuestión de coincidencia o no, sino que es realmente sorprendente e indignante que se ejerza fuerza sobre una persona que no tiene nada que ver, o ni siquiera está sospechada. No se entiende cuál es el motivo por el cual
se recurre a la violencia, por más que esté amparada por una decisión judicial, en este caso. O sea, están apartándose de toda la, de toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, de los principios constitucionales, sobre, la manera en que la Corte Suprema lo viene aplicando desde hace mucho tiempo en casos de extracción de ADN. No es un tema nuevo en la Argentina. El tema de la extracción de ADN en investigaciones penales debe ser uno de los países que más jurisprudencia tiene, teniendo en cuenta la lamentable, realidad argentina en temas de identificación de personas desaparecidas y niños apropiados. O sea que hay un montón de decisiones judiciales que hacen una serie de recomendaciones en relación con el modo en que se tiene que los presupuestos y los requisitos que hay que cumplir para forzar a alguien a extraerle ADN. Nada de eso se cumplió en este caso. Garrido, o sea, en términos técnicos jurídicos está procedimentalmente mal lo que se hizo porque no está imputada Yapura, por lo tanto no le pueden extraer el ADN. Sería así más o menos la síntesis. Sí, bueno, eso es un tema del Código Procesal Penal de la provincia de Salta, cuestión sobre la que yo no me voy a meter porque no es un tema que nosotros de alguna manera apliquemos habitualmente. Tengo entendido que habla de la extracción de ADN compulsivo a los sospechosos de un hecho. A nivel de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los casos más controvertidos, en las décadas anteriores, tuvieron que ver con la extracción forzosa de ADN a las víctimas, no a los sospechosos, pero sí a las eventuales víctimas. O sea, aquellas personas jóvenes que se consideraban apropiadas y que se resistían a que les extrajeran ADN por la fuerza. La Corte estableció una serie de recomendaciones en cuanto a ese tipo de procedimientos. Esencialmente que estén justificados, que sean necesarios para aclarar una hipótesis en una investigación, o sea que haya habido una investigación suficiente previa que justifique extraerle ADN a un tercero, ¿no? A una persona que en principio no tiene nada que ver con una investigación. Que se trate, al ser a un tercero, que se trate de agotar otras medidas alternativas antes de extraerle por la fuerza una muestra corporal. O sea, una serie de recomendaciones que la Corte hizo. La Corte tiene algunos párrafos increíbles de fallos que se dictaron hace 17 años, donde hablan del penoso espectáculo del ejercicio de la coerción física sobre personas adultas que no tienen nada que ver con un caso, que fue lo que hizo el viernes pasado, la semana pasada, la justicia de Salta con Gatilla Pura. Eso, una persona adulta que no tiene nada que ver con el caso, que no es sospechada, ni imputada, ni nada, y a la que la llevan de manera violenta, con una turba de policías, y lo vio todo el mundo lo que pasó, ¿no? Sí, las imágenes son... Encima le creo que Yapura está atravesando, tiene un cáncer cerebral, ¿puede ser? Mire, yo la verdad que no conozco exactamente el detalle de la enfermedad, sí sé que está atravesando una enfermedad delicada, lo cual agrava la situación, ¿no? O sea, una mujer atravesando una enfermedad delicada que no tiene nada que ver con el caso, más que tener un vínculo familiar con alguien que acusaron alguna vez de manera errónea. Si la justicia lleva a cabo la extracción de ADN no es una medida común. ¿Por qué? Porque es información sensible, la información genética. No es un secuestro de un objeto cualunque, el sacarle ADN a una persona. Es un tema delicado en el cual hay una intervención corporal, es información sensible, que en principio las personas tenemos derecho a disponer de esa información y no compartirla si no queremos. Entonces es muy excepcional que a alguien le saquen ADN. Y si es una persona a la cual le quieren sacar ADN en una causa penal, debería estar claro cuáles son las razones que tornan indispensable que les traigan ADN para alguna hipótesis que tienen que verificar en la causa, que no puedan verificar de otro modo y que no puedan tener el ADN de otro modo menos lesivo que andarla arrastrando por las escaleras
y llevarla detenida, ¿no? Realmente, digamos, hace casi 20 años la Corte hablaba del penoso espectáculo de forzar a alguien para sacarle ADN, y esas palabras cobraron virtualidad hoy, en el año 2026, donde los mecanismos para obtener ADN son mucho menos intrusivos, se puede obtener ADN de otras maneras que no implican el ejercicio de la violencia sobre la persona. O sea, que lo que ocurrió es realmente muy difícil de justificar. Y digamos, estoy al tanto de que los fiscales sacaron un comunicado, sí, pero la verdad que bastante insatisfactorio lo que intentan alegar, teniendo en cuenta el triste espectáculo que vimos la semana pasada. Claro, bueno, de hecho, en el propio comunicado que saca la Procuración General de la provincia, se habla de que Yapura era la única de las personas que se había negado, si se quiere, a dar la muestra de ADN, y después citaban a quienes también habían solicitado. Hecho este planteo, ¿ya están las pruebas cotejadas del resto de las personas con el perfil que se ha encontrado, con las muestras que se han encontrado en el cuerpo de una de las jóvenes francesas asesinadas? Mirá, que ella haya sido la única que ejerció su derecho a oponerse, no agrega ni quita nada. O sea, ella tiene el derecho a oponerse, y además tiene razones muy válidas para oponerse, después de todo lo que le tocó vivir, con precisamente un informe de ADN severamente cuestionado que involucró al marido y lo tuvo preso más de 10 años. O sea que si ella desconfía de los procedimientos que se van a llevar a cabo, no creo que haya otra persona en el país que tenga razones más serias que la de Beatriz Yapura para oponerse a una medida de esta naturaleza. Si las demás personas no se opusieron, no significa nada respecto de las razones por las que ella se está oponiendo, que además es un derecho que tiene el de oponerse. Entonces, ese tipo de argumentos no tiene ningún valor. Doctor, y todos estos avances que tiene la propia reapertura investigativa, los obliga a la defensa de Beatriz Yapura, por ejemplo, a pedir, si se quiere, digamos, o le da el derecho a pedir un perito de parte, y eso supuestamente no lo autorizaron ahora? ¿Cómo está esa cuestión? Mira, yo tengo entendido, eso, lo que Beatriz tiene sus abogados, que propusieron unos peritos de paro que aparentemente el otro día se opusieron a que el perito aceptara el cargo de manera virtual. Bueno, me parece que es un tema pendiente, pero son dos etapas distintas. Primero hay una discusión sobre si hay razones para sacarle ADN a Beatriz Yapura, que es un tema que creo que además está apelado y el Tribunal de Impugnación no resolvió nada. Y sin embargo, la quieren forzar estando pendiente de ese recurso de apelación. Y la segunda discusión es si finalmente se confirma y hay razones y todas las instancias de apelación se agotan. Bueno, ahí deberían designar a los peritos que la defensa propuso de manera subsidiaria. Claro. Si no les permitieron designar un perito, bueno, también esto no sería algo entendible, ¿no? O sea, si van a realizar la medida de cotejo, que es una medida de prueba, es lógico que la persona cuyo ADN están dispuestos a cotejar, ponga un perito que controle la regularidad de los procedimientos que se van a hacer. Claro. Para eso, además, también debería ser público de antemano cuál es el perfil con el que van a comparar el ADN de Beatriz Yapura. Eso le iba a preguntar, todavía no lo conoce ni siquiera la propia defensa. Creo que la defensa pidió que le entreguen el perfil de ADN, esto es básico. O sea, el perfil con el que van a cotejar el ADN tiene que estar claro de antemano para evitar cualquier tipo de alteración o de eventual irregularidad. Es básico que haya transparencia sobre cuál es el perfil con el que van a cotejar la muestra que pretenden extraerle a Beatriz Yapura.
¿Cómo sigue la situación ahora, de aquí en más? Mirá, hay un recurso pendiente que tiene que decidir el Tribunal de Impugnación. Entiendo que estando esa apelación pendiente, eso es lo que debería definirse previamente a cualquier medida, inclusive violenta, sobre la persona de Gatilla. Un tribunal de impugnación, una instancia, digo, aquí en Salta, que es de alguna forma la que encarcela a Santos Clemente Vera en su momento, ¿no? Y que fue el fallo que revocó la Corte Suprema. Bueno, pero son los tribunales de la provincia, o sea... Claro, no. Son los tribunales ante los que hay que litigar. Esos son los recursos disponibles. Eso es lo que está al alcance de la defensa, discutir en el marco de los mecanismos que prevé la legislación y la Constitución de Salta y la Constitución Nacional. Para que tengas una idea, a nivel nacional, históricamente, en los casos en los que se impuso la extracción de ADN, que fueron los casos de crímenes de lesa humanidad, los casos llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de llevar a cabo una extracción forzosa, y en ese caso se daban una serie de presupuestos que acá no están claros, que deberían explicar los fiscales y debería ser transparente la justicia, el juez de garantías, sobre cuáles son los motivos que realmente hacen indispensable y qué es lo que intentan probar con la extracción de ADN de Gatilla Púa. Doctor, aprovecho su expertise en materia de política y de jurisprudencia en particular y para pedirle un análisis acerca de las políticas que está llevando adelante el gobierno de la Nación con respecto, por ejemplo, a la baja edad de la imputabilidad, con los controles migratorios que están haciendo en ciertos sectores de Buenos Aires, acá en Salta de a poco se va queriendo replicar, y con eso, ¿cómo lo ve? ¿Hacia dónde está yendo la Libertad Avanza? Mirá, las reformas son de lo más variadas las que están disponiéndose. A nosotros como organización, como el Proyecto Inocencia de Argentina, nos preocupan las reformas que favorezcan la posibilidad de que se condene a personas de manera errada. Entonces, todas aquellas reformas que bajan los estándares probatorios, las garantías individuales, que reducen las exigencias de debido proceso, realmente nos preocupan. Y el Gobierno de la Libertad Avanza, muchas de las cosas que propone van en esa dirección. Yo te diría que la opinión de nuestra organización es crítica respecto de aquellas medidas que favorecen la aplicación de medidas restrictivas de la libertad sin un control suficiente, sin un control adecuado. Y todo ello con un procurador general de la Nación que está de forma interina hace varios años, ¿no? Como que no hay una cabeza, si se quiere, de los jefes de fiscales para impartir, si se quiere, una política y un sentido. Y bueno, este es un problema común a muchos gobiernos, porque esa vacante ya lleva muchos años, lo mismo que las vacantes que se produjeron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo adecuado sería que se regularizara la situación de las instancias judiciales. El Gobierno de la Libertad Avanza envió un montón de pliegos de cargos que estaban vacantes en la justicia federal, pero lamentablemente todavía están pendientes las designaciones nada más ni nada menos que en la Procuración General de la Nación, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Defensoría del Pueblo de la Nación. O sea, todas instancias que son muy importantes para que el sistema funcione de la mejor manera posible. Y eso es un déficit que no se le puede atribuir solo a este gobierno, sino también a los gobiernos anteriores, que tampoco cumplieron con su obligación de cubrir muchas de esas vacantes. Si vos no cubrís las vacantes, en los años sucesivos se van ampliando las vacantes y cada vez es más deficiente el funcionamiento del sistema judicial. Totalmente, coincido con usted y le agradezco por supuesto esta entrevista, le mandamos un abrazo grande desde aquí. Chao, buenas tardes, gracias a ustedes.
Hasta luego. Pasaba Manuel Garrido, abogado, es titular de la organización Innocent Project, que básicamente defiende a personas que atravesaron una situación jurídica o judicial adversa, que entienden de esta organización, que merecen que se los asesore y que se les brinde un patrocinio para lograr un correcto procedimiento judicial y que se respeten todas las garantías constitucionales. Hablando en principio sobre el caso del doble crimen de las ciudadanas francesas aquí en Salta de 2011, pero particularmente sobre la reapertura de la investigación de la unidad fiscal y la compulsa por la fuerza pública que le han realizado a la esposa de Santos Clemente Vera, Beatriz Yapura, en la semana pasada, que lamentablemente las imágenes se viralizaron porque la mujer, como decía Garrido, se plantó en sus derechos y dijo: no quiero brindar mi ADN porque no estoy ni siquiera ni imputada ni tampoco me están brindando cuál es el perfil o los datos del perfil con el cual se me va a comparar a ver si supuestamente había rastros de mi ADN o no en este crimen, ¿no? Así que 17:04, nosotros hacemos una pequeña tandita nada más y ya seguimos con Sapo de Otro Pozo.